atrás. Bien, mis queridos hermanos, gracias por la oportunidad que me han dado de poder participar en este programa que los hermanos de la Unión Sur han puesto para los jóvenes, y espero que cada uno de nosotros podamos aprender algo. Siempre es bueno repasar estas cosas y también aprender, ¿no? De los puntos de vista de los hermanos. Lastimosamente no pude participar en otras reuniones de las que ustedes han estado teniendo, pero me imagino que han avanzado ya bastante y han aprendido mucho. Y espero que las cosas que han aprendido las mantengan en su mente, en su corazón, porque estamos viviendo realmente unos días en los cuales no sabemos qué es lo que va a suceder el día de mañana. Siempre hay cambios. Por ejemplo, aquí nosotros en los Estados Unidos, después de pasar casi 2 meses y medio bajo cuarentena, de repente hubieron manifestaciones, protestas y muchas cosas que no se esperaban, y todo aquello de la cuarentena pues como que se olvidó. Y bueno, los problemas continúan y podemos ver cómo el Espíritu de Dios, hermanos, se está retirando poco a poco, y los vientos están, los ángeles están dejando que los vientos comiencen a moverse, y podemos ver la condición humana en la que nosotros nos encontramos. Pero yo siento, hermanos, que en lugar de que nosotros sintamos temor, pavor, podamos ver que Dios está a las puertas y realmente lo que hemos creído se está desenvolviendo delante de nosotros, delante de nuestros ojos. Y hay que asegurarnos de que esta verdad que nosotros tenemos es lo que nosotros atesoramos y queremos ver, no solamente lo que hemos observado en los 3 meses, acá en los Estados Unidos especialmente. Ustedes hace poco comenzaron con esta situación en el sur, pero hay muchas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor que nos llaman la atención. Y una de ellas es con respecto a algo que va a suceder en el futuro. Y de acuerdo a hermana Elena, lo vamos a leer más adelante, algunas de estas gotas, de estas plagas ya se han derramado, menciona ella. Pero quisiera llamarles la atención a un versículo de Apocalipsis 15:1 que ustedes ya lo estudiaron. Pero aquí es donde comienza a mencionar con respecto a las plagas. Y dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Para nosotros es una situación bien incongruente ver que Dios se aira. Es algo que no es parte de la naturaleza de Dios. Nosotros sabemos que la Biblia nos dice que Dios es amor, pero aquí en el Apocalipsis nos dice que Dios se aira. ¿Por qué? Porque Él ha llegado a una situación, el planeta Tierra, en el cual Dios va a dar el pago a aquellos que han desobedecido, ya sea de una forma consciente o inconscientemente, sus preceptos. Pero vemos que aquí a la ira de Dios se le llaman las 7 plagas postreras. Y en el conflicto de los siglos, en la página 443, en el párrafo 3, dice: la más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los mortales se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. Debe ser un pecado horrendo el que atrae la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Los hombres no deben ser dejados en la ignorancia tocante a esta importante cuestión. La amonestación contra este pecado debe ser dada al mundo antes que los juicios de Dios caigan sobre él, para que todos sepan por qué deben consumarse y para que tengan oportunidad de librarse de ellos. Entonces, varias cosas menciona aquí. Esta es algo terrible, ¿verdad?, que se encuentra en el mensaje del tercer ángel. No es tanto porque el mensaje causa miedo, sino por las consecuencias de no escucharlo a él.
Y dice aquí que es un pecado horrendo el atraer la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Dios es misericordioso y Dios quiere que cada uno de nosotros tenga una oportunidad para librarse de ellas. Pero de acuerdo a lo que nosotros leemos en la profecía, no es así. Pero nosotros tenemos esa oportunidad de conocer y de compartir con otros con respecto a lo que viene, ¿verdad? Ahora, en el Apocalipsis capítulo 14, del versículo del 9 al 10, encontramos el triple mensaje angélico, ¿verdad? Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ahora, en Conflicto de los Siglos, en la página 591, párrafo 1 dice, nadie sufrirá la ira de Dios antes que la verdad haya sido presentada a su espíritu y a su conciencia y que la haya rechazado. Hay muchas personas que no han tenido jamás oportunidad de oír las verdades especiales para nuestro tiempo. La obligación de observar el cuarto mandamiento no les ha sido jamás presentado bajo su verdadera luz. Aquel que lee en todos los corazones y prueba todos los móviles no dejará que nadie que desee conocer la verdad sea engañado en cuanto al resultado final de la controversia. El decreto no será impuesto estando el pueblo a ciegas. Cada cual tendrá la luz necesaria para tomar una resolución consciente. Aún en esta situación, hermano, nosotros vemos que Dios, en su grande misericordia, no va a permitir que ninguna persona se pierda a menos que se le haya presentado la verdad. Todas las personas van a estar conscientes, ya sea de tomar una posición o la otra. No hay un término medio o un término neutral, sino cada uno de nosotros va a tener esa oportunidad de tomar una resolución consciente del paso que vamos a tomar, ya sea por Dios o contra Dios. Y eso es lo maravilloso de la palabra de Dios, que Dios no ha permitido que el hombre quede a ciegas. El hombre tiene suficiente luz. Ahora hay algunos que no conocen, es verdad. Y en estos tiempos en los cuales estamos pasando, estamos hablando con algunos hermanos, ¿qué vamos a hacer ahora que no podemos hacer colportaje, no se puede hacer obra misionera de puerta en puerta, no se pueden pasar volantes? Hay muchas cosas que debido a la pandemia se han restringido y tal vez no es porque el gobierno lo haya restringido, sino que las personas no están dispuestas a aceptarlas. Entonces pensamos, ¿qué vamos a hacer? Y gracias a Dios, pues el Internet todavía está disponible para nosotros, pero no sabemos hasta cuándo. Entonces debemos de tomar la oportunidad, hermanos, de poder compartir con nuestros amigos, poder compartir con los interesados de la iglesia, todas estas verdades que nosotros tenemos para que esas personas conozcan y tengan la oportunidad de tomar una posición, ya sea a favor de la verdad o en contra de la verdad. Pero nosotros somos ese canal que Dios ha dejado para que podamos contactar al mundo. Imagínense, yo estoy acá en los Estados Unidos. Estoy una hora adelantada de ustedes. Ustedes están en el hemisferio sur. De muchos países probablemente están reunidos en este seminario acá que se está llevando a cabo. Nosotros sabíamos de las posibilidades, pero manteníamos la obra en una forma diferente. Algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de participar en un seminario que el hermano Eduardo Merlos tuvo a bien dar a todos los obreros, ministros y pastores para que aprovechemos este sistema. ¿Por qué? Porque es la única forma, hermanos, que nosotros vamos a poder dar la impresión de ahora en adelante, presentar la verdad a las personas. Pero tenemos que hacer lo que sea, hermanos, porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Todas las cosas están cambiando rápidamente. Ahora, ¿cuál es la ira de Dios sin mezcla de misericordia? Volvemos otra vez al libro de Apocalipsis en el capítulo 15, el versículo 1, donde dice que son las 7 postreras plagas y en ellas se consuma la ira de Dios.
En Primeros Escritos, en la página 44, en el párrafo 2, dice: Satanás probaba cada una de sus artes para sujetarlos donde estaban hasta que hubiese pasado el sellamiento, hasta que la cubierta se hubiese corrido sobre el pueblo de Dios, y ellos hubiesen quedado sin refugio que los protegiera de la ira ardiente de Dios en las 7 últimas plagas. Dios ha comenzado a correr esta cubierta sobre su pueblo, y ella será extendida sobre todos los que han de tener refugio en el día de la matanza. Dios obrará con poder en favor de su pueblo, y a Satanás también se le permitirá obrar. Mientras esto acontece, hermanos, mientras se prepara para este momento en el cual las plagas se van a derramar, Satanás está obrando, tratando de sujetar a todo aquel que puede sujetar hasta que haya pasado el sellamiento. Durante este tiempo de 1844 hasta hoy día, nosotros sabemos que el sellamiento continúa, ¿verdad? Y también el juicio. Pero ¿qué es lo que le preocupa a Satanás? Que aquellos que escuchan puedan estar cubiertos o protegidos o hayan encontrado un refugio de la ira ardiente de Dios que va a venir, que se llama 7 últimas plagas. Satanás obra, Dios obra. Nosotros tenemos una oportunidad hoy de poder comprender estas cosas, de poder entender qué es lo que Dios tiene para nosotros, no solamente en el aspecto de que conozcamos lo que viene, lo que va a caer sobre aquellos que no aceptan su verdad, y también lo que va a suceder para aquellos que aceptan este mensaje de misericordia. Y va a ser como una cubierta sobre su, dice aquí, ¿verdad? Y es interesante, hermano, ver cómo Dios tiene almas en todas partes del mundo. Quiere decir que la cubierta que Él tiene preparada puede cubrir toda la faz de la tierra. Y Él es el que hace la obra. Y es maravilloso poder ver esta situación. Ahora, ¿quiénes están en contraste con aquellos que recibirán las 7 postreras plagas? En Apocalipsis 15, del 2 al 4, nos dice que vio un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. En el contraste con aquellos que van a recibir las plagas, están aquellos que han sido victoriosos sobre la bestia, la imagen y su marca y el número de su nombre. Todos ellos van a tener esta oportunidad de estar parados sobre el mar de vidrio con sus propias arpas. Yo les puedo decir una cosa: yo no puedo tocar ningún instrumento, pero la transformación que Dios va a hacer con cada uno de nosotros va a ser maravillosa. Y puedo ver que un arpa se nos dará a cada uno de nosotros. Y es que Dios va a obrar ese milagro en mí y en aquellos que no puedan tocar ningún instrumento. Pero vemos que Dios es maravilloso, hermanos. Dios tiene preparada todas estas cosas, pero tenemos que hacer nuestra parte. En el conflicto de los siglos, en la página 630, nos dice: delante del trono, sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios, se haya reunida la compañía desde los que salieron victoriosos de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre. Con el Cordero en el monte de Sión, teniendo las arpas de Dios, están en pie los 144,000 que fueron redimidos de entre los hombres. Se oye una voz como el estruendo de muchas aguas y como el estruendo de un gran trueno, una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. Entonces, esto nos confirma, hermanos, que los que venzan a Satanás van a poder no solamente participar, pero también van a estar sobre ese mar de cristal en esa determinada oportunidad, y estarán también con el Cordero teniendo las arpas de Dios. Es algo que nosotros debemos de imaginarnos con esa fe que nos es dada, porque las cosas que Dios dice son verdaderas para nosotros, hermanos. Nuestra fe no solamente es
algo que nosotros no podemos ver, sino que también tiene que transformarse en algo que nosotros debemos de pensar y analizar, porque la palabra de Dios es verdadera. También en el conflicto de los siglos, en la página 612, se nos dice que estas plagas que estarán en el futuro no serán universales, pues de lo contrario los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos. Sin embargo, serán los azotes más terribles que hayan sufrido jamás los hombres. Todos los juicios que cayeron sobre los hombres antes del fin del tiempo, de gracia, fueron mitigados con misericordia. La sangre propiciatoria de Cristo impidió que el pecador recibiese el pleno castigo de su culpa, pero en el juicio final la ira de Dios se derramará sin mezcla de misericordia. Entonces, al estudiar las plagas, hermanos, nos vamos a dar cuenta que algunas plagas son universales, otras son locales, y vamos a analizar esto conforme vayamos introduciéndonos más y más en el estudio. Ahora, vamos a comenzar con en Apocalipsis capítulo 16, en el versículo 1, dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. La voz vino desde el templo donde está Dios a los 7 ángeles que tienen las 7 copas de la ira de Dios. Y él les dijo: id y derramarlas. La primera plaga, Apocalipsis 16, 2. Dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban la imagen. Aquí nosotros podemos observar que estas plagas caen sobre aquellos que reciben la marca de la bestia y adoran su imagen, ¿verdad? Y los que adoran en el domingo, tal como lo hace cumplir por la iglesia en la unión con el Estado. Nosotros sabemos que a pesar de que hay personas que adoran en domingo, cuando la ley se pase para que todos por fuerza o porque lo quieren hacer de esa manera y adoren el domingo, entonces la marca de la bestia se va a manifestar. Mientras tanto, hay personas en esas iglesias que todavía pueden salir de ella, pero reconozcamos que esta situación se está acercando cada día más y más y más. Yo leí un artículo unas 2 o 3 semanas después de que los Estados Unidos entrara en cuarentena, en el cual decía que ahora era el tiempo de poder reinstaurar las leyes dominicales que se encuentran acá en los Estados Unidos, o que se les conoce como leyes azules, que fueron instituidas allá por el año 1900, cuando hermana White todavía estaba viva, pero que hasta cierto punto están muertas, están en los libros, y solamente necesita que alguien las reviva y esto se vuelva una realidad. Pero mientras tanto, al analizar esta situación, nosotros podemos ver que esta primera plaga, esta úlcera, va a caer sobre aquellos que tienen la bestia y adoran su imagen, especialmente los que guardan conscientemente el domingo después de que se haya establecido ya la ley dominical como un mandato y la unión entre la iglesia y el Estado. Ahora, la segunda plaga, veamos, Apocalipsis 16:3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Nótese aquí que esta segunda plaga cae sobre el mar, ¿verdad? Y este se convirtió como en sangre, dice. Podemos ver que el 70% de la superficie de la tierra está conformada por agua o por el mar. Entonces, ustedes se pueden imaginar esta plaga que cae sobre el mar y aquello se vuelve como sangre. Y todo ser viviente que hay en el mar muere a consecuencia de esta plaga. Yo no sé cuántos de ustedes en el pasado comieron carne,
o les gustaba o comieron algún pez o alguna cosa así. Yo no crecí en la iglesia. Yo comencé a conocer de la iglesia cuando tenía 19 años. Y bueno, comí carne, de toda clase de carne. Pero con el transcurso del tiempo, cuando me bauticé, iban pasando los años y iba al supermercado y pasaba por el área donde tenían los peces y todo esto. Aquel olor que viene porque estos peces ya no están en el mar, entonces, y mueren, entonces tienen un olor que es desagradable. Imagínense, y eso que ellos lo tienen en hielo para que la carne se conserve. Ahora, imagínense una situación así, pero en el mar, cuando hay miles y miles de animales que viven en el mar, no solamente los peces, sino que hay ballenas, hay delfines y tiburones y muchas otras cosas así. El olor que esto va a hacer va a ser repugnante, pero es la primera plaga que cae y el mar se torna como en sangre de muerto, dice. El tercer ángel, dice en Apocalipsis 16, del 4 al 7, dice, derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Versículo 5, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado todas estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Entonces, hermano, podemos ver que esta tercera plaga cae sobre los ríos y las fuentes de las aguas, y éstas se convierten en sangre. Ahora ya no es solamente el mar, sino que ahora son los ríos y las fuentes de las aguas. Aquello se vuelve cada vez más difícil, porque todo esto contamina el aire, contamina el ambiente. Y nos podemos imaginar cuál será el resultado de esto. Pero vemos que en la Biblia nos dice que Dios es justo en su actuar, ¿verdad? Dios no va a hacer algo solamente por hacerlo, sino que Él tiene una razón. Y Él es justo, ¿por qué? Porque la ira de Dios se ha desatado sobre aquellos que conscientemente e inconscientemente decidieron actuar en contra de los preceptos de Él. Y también nos menciona que los que reciben esta plaga se lo merecen. En el conflicto de los siglos, en la página 611, se nos dice que cuando Cristo deje de interceder en el santuario, se derramará sin mezcla la ira de Dios, de la que son amenazados los que adoran a la bestia y a su imagen y reciban su marca. Apocalipsis 14, del 9 al 10. Las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por libertar a Israel fueron de índole análoga a los juicios más terribles y extensos que caerán sobre el mundo inmediatamente antes de la liberación final del pueblo de Dios. En el Apocalipsis se lee lo siguiente con referencia a esas mismas plagas tan temibles. Vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. El mar se convirtió en sangre como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta en el mar. También los ríos y las fuentes de las aguas se convirtieron en sangre. Por terribles que sean estos castigos, la justicia de Dios está plenamente vindicada. El ángel de Dios declara, justo eres tú, oh Señor, porque has juzgado estas cosas, porque ellos derramaron la sangre. Entonces, hermano, nos dice claramente aquí la pluma inspirada que por terribles que sean estos castigos, la justicia de Dios está plenamente indicada. Quiere decir que lo que está aconteciendo o lo que va a acontecer en ese momento, no va a quedar duda del por qué Dios lo está haciendo. Dios va a ser finalmente vindicado. El párrafo continúa.
Ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Apocalipsis 16, del 2 al 6. Al condenar a muerte al pueblo de Dios, los que lo hicieron son tan culpables de su sangre como si lo hubiesen derramado con sus propias manos. Entonces, hermanos, vemos que Dios es justo en lo que Él hace. Y de la misma forma como aquellos que obraban bajo las insinuaciones de Satanás derramaron sangre, también ellos ahora van a sufrir una plaga similar a esta. Y, como dice acá, tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen, ¿verdad? Dios es justo, Dios es misericordioso también. Podemos ver que los santos claman por venganza y tenemos un ejemplo en Génesis 4:10 cuando la sangre de Abel clamaba a Dios. Es un ejemplo, ¿verdad? De lo que también va a suceder. Imagínense, desde el tiempo de Abel hasta nuestros días, ¿cuántos mártires no han sido asesinados o personas han sido asesinadas por creer en Dios? Han sido perseguidos, han sido martirizados y finalmente han sido muertos por esto, ¿verdad? Y ellos reciben su castigo porque derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Podemos leer en el capítulo 11 de Hebreos, ahí menciona también cómo aún el mismo pueblo de Dios, ellos lastimosamente, aquellos que Dios les mandaba como portadores de luz a ellos, como profetas, también sufrieron. Y no solamente sufrieron persecución, sino que algunos de ellos fueron muertos también por esta situación. Y Dios les da sangre a beber a ellos como consecuencia y como castigo por lo que ellos habían hecho. Vamos a la cuarta plaga en Apocalipsis 16, del 8 al 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Me llama mucho la atención esta plaga, hermanos, la plaga del sol. Y les voy a comentar algo que me sucedió hace algunos 6, 7 años quizás. Hay una emisora de radio acá en los Estados Unidos que es bautista y es una de las pocas que se pueden escuchar acá que tienen buena música, déjenme ponerlo de esa manera, música cristiana que no es contemporánea tampoco y se puede escuchar. Pero de repente la emisora desapareció del dial como por 2 meses. A los 2 meses y medio volví a buscarla y la encontré. Y ellos estaban dando una explicación qué era lo que había sucedido, por qué la emisora había desaparecido del dial. Y era porque el satélite que hace la retransmisión hacia la Tierra sufrió una avería y la señal se había perdido. Entonces se me vino a la mente pensar que Dios puede utilizar muchas armas, ¿no? Nosotros sabemos que este teléfono acá, los teléfonos celulares, tienen un dispositivo que si el gobierno quiere, ellos saben dónde nosotros estamos. Nos pueden seguir, pueden ver a dónde nos movilizamos, dónde vamos todos los días, si asistimos a la iglesia o no, y sucesivamente cosas así, ¿verdad? Pero si el sol va a quemar tanto así que va a poder penetrar la atmósfera y quemar a los hombres con fuego, imagínense lo que puede suceder con todos esos satélites. Quiere decir que Dios
tiene en sus manos armas que nosotros tal vez ni nos imaginamos, y Él puede, todo aquello que el hombre quiera hacer para hacer daño a su pueblo, Dios lo puede parar. Dios puede poner un alto a aquella situación. Y no me queda la menor duda de que Dios tiene su manera de frenar todas estas situaciones. Y vemos cómo Dios va a proteger a su pueblo. Pero en este caso estamos hablando de lo que va a suceder a aquellos que van a recibir la plaga, la cuarta plaga, que es el sol. Van a ser quemados por el sol como por fuego. En el conflicto de los siglos, en la página 612, dice, en la plaga que sigue se le da poder al sol para quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el grande calor. Apocalipsis 14, del 8 al 9. Los profetas describen cómo sigue el estado de la tierra en tan terrible tiempo. El campo fue destruido, se enlutó la tierra porque se perdió la mies del campo, se secaron todos los árboles del campo, por lo cual se secó el gozo de los hijos de los hombres, el grano se pudrió debajo de sus terrones, los bastimentos fueron asolados. Cuánto gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pasto. Se secaron los arroyos de las aguas y fue consumido las praderías del desierto. Joel 1, 10, 11, 12, 17, 18 y 20. Y los cantores del templo aullarán en aquel día, es el Señor Jehová. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar echado, serán en silencio. Tal es la descripción que da las Escrituras, hermano, y el Espíritu de Profecía nos ayuda a comprender qué tan abarcante va a ser esta plaga. Y podemos ver que no solamente los hombres van a sufrir, sino que las cosechas van a ser destruidas, los animales del campo van a sufrir y los hombres van a morir también en todo lugar. La descripción que nos da aquí nos muestra que va a ser un caos completo, hermanos. Y esto solamente, no hemos terminado con las plagas, pero esto es lo que está sucediendo. Los arroyos se van a secar, el agua va a desaparecer, el fuego va a consumir todas las praderas, todas estas situaciones se van a dar. Y si nosotros permanecemos, ¿verdad? Si es que Dios no nos llama al descanso antes de que todo esto acontezca, nosotros vamos a poder ver que todas estas palabras se van a cumplir. Otra de las cosas que nosotros podemos ver, hermanos, es que aún con todas estas situaciones y el hombre sabiendo de dónde procede todo esto, los hombres blasfeman el nombre de Dios. Ellos tuvieron la oportunidad de escuchar y arrepentirse, pero no lo hicieron. Ellos actuaron como Faraón, resistiendo a la verdad. Ahora, si nosotros nos acordamos de esta situación, Faraón resistió a Moisés y resistió a Dios, y Dios tuvo que mandar las plagas. Pero Faraón no es el único que resistió a la luz, a la verdad. Tenemos otros personajes también. Félix, en Hechos 24, del 24 al 25, nosotros encontramos que Félix le dijo a Pablo, regresa cuando haya una mejor oportunidad, después de haberle hablado a él de la temperancia y del juicio venidero. Esa fue la reacción de Félix. Otro personaje que también resistió a Dios es el rey Agripa. ¿Qué fue lo que él dijo en Hechos 26, del 27 al 28? Dice, casi me persuades a ser cristiano. Tales fueron las palabras. Pero notemos también que la oportunidad se le presentó al apóstol Pablo para traer la verdad a estos dos personajes de la historia. Félix dijo, en otra oportunidad. Agripa fue un poco más cerca y dijo, casi me persuades a ser cristiano. Mi querido joven, mi querido amigo, hermano, ¿estás tú y yo resistiendo a la verdad, a la luz que Dios nos da?
Acordémonos de las cosas que van a suceder, hermanos. Ahora es cuando tenemos tiempo y tenemos la oportunidad de hacer nuestra obra, de arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar a Cristo como nuestro Salvador, y de ahí en adelante Él obrará y terminará lo que Él ha comenzado, porque esas son las promesas que ese Dios nos da. En el libro Mente, Carácter y Personalidad, en el volumen 2, en la página 363, nos dice: cuando Dios envió a Moisés ante el faraón, éste tenía luz, pero la resistió, y cada manifestación de resistencia acentuó su obcecación. ¿Le puso algún freno Dios para que no pudiera volverse hacia la luz? No. Manifestó indiferencia ante la evidencia. La obcecación del faraón se reveló cuando recibió una luz que no quería aceptar. Entonces, hermano, que ninguno de nosotros llegue a tal punto de manifestar una indiferencia ante las evidencias que nosotros tenemos. En un determinado momento nosotros creíamos que ciertas cosas estaban todavía en el futuro. Aunque las creíamos, tal vez habían dudas. Pero creo, hermanos, que ahora en este momento en el cual nosotros estamos viviendo, no nos queda la menor duda de que quien está a cargo de todas estas cosas que están sucediendo es Dios. Dios está permitiendo que Satanás actúe, pero también Dios está actuando y Dios no nos ha dejado a nosotros sin luz. Dios no nos va a poner ningún obstáculo a nosotros para que no veamos la luz. Pero será nuestra decisión la que va a revelar si nosotros queremos o no queremos aceptar esa luz. Dios no puso ningún freno a Faraón y Dios no se lo va a poner a ninguno de nosotros. De esa manera es como obra Dios. De esa manera es como Él permite que la luz llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón. Pero lo que nosotros decidimos, eso o nos hace que nos acerquemos más a Dios o nos va a hacer que nosotros nos alejemos más de Él. ¿Qué es lo que vamos a decidir? Eso es algo personal. Todos serán probados de acuerdo con la luz que han tenido. Los que se tornan de la verdad a las fábulas no pueden esperar un segundo tiempo de gracia. No habrá un milenio temporal. Si resisten la verdad y usan su influencia para obstruir el camino de modo que otros no la reciban, después que el Espíritu Santo ha traído convicción a sus corazones, nunca serán convencidos. No buscaron la transformación de carácter durante el tiempo de prueba que se les dio, y Cristo no les dará la oportunidad de recorrer nuevamente el camino. La decisión es definitiva. Evento de los últimos días, página 241, párrafo 2. Entonces, mis queridos hermanos, el apelo para cada uno de ustedes es, si han recibido luz, si tienen esa convicción, hermanos, acepten el llamado que les hace el Espíritu Santo. Hay que buscar esa transformación de carácter mientras el tiempo de prueba todavía está presente, porque otra oportunidad puede hacer que no se dé más. Y una vez eso acontezca, la decisión es definitiva. Si es que tenemos una obra que hacer, tenemos que examinarnos a nosotros mismos si estamos permaneciendo en la fe. Y eso va a dar cuenta de lo que nosotros haremos en el futuro. La quinta plaga, Apocalipsis 16, del 10 al 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Una vez más podemos ver, hermanos, que el hombre, a pesar de que pueda ver y pueda observar que todas estas cosas que estarán sucediendo son por decisiones que ellos han tomado, aún así ellos no dan cuenta y no se arrepienten de esas obras. Pero vemos que esta plaga, la quinta plaga, cae directamente y exclusivamente ¿sobre quién?
sobre el trono de la bestia y su reino. ¿Y qué acontece? Dice que se cubre de tinieblas y se mordían de dolor sus lenguas. ¿Por qué? Por las úlceras. Ahora, quiero que noten unas similitudes que hay con la plaga de la oscuridad que también ocurrió en el tiempo del Éxodo. En Éxodos, en el capítulo 10, del 21 al 23, dice: Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palme. Extendió Moisés su mano hacia el cielo, las tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Podemos ver que la oscuridad era densa. Dice que nadie podía ver a su prójimo, ni pudo levantarse de su lugar en 3 días. Pero ¿qué acontecía en Goshen, donde estaban los hijos de Dios? Dice que tenían luz en sus habitaciones. Esto es algo para que nosotros pensemos, hermano. Cuando venga esta situación, habrá tinieblas, ¿verdad? Y ellos no podrán ver. Nosotros sabemos dónde está la silla, ¿verdad? De Satanás. Está en el Vaticano, que pertenece a Italia. Quiere decir que esa región va a sufrir esta situación. Pero ¿qué va a pasar con los hijos de Dios que moran en aquel lugar? De acuerdo a lo que dice aquí, y las similitudes análogas nos muestra que ellos van a tener luz. ¿Cómo será? No sé. Pero la realidad es que la palabra de Dios nos muestra que esto se va a volver a repetir. Nosotros sabemos que el papado está en el Vaticano, en Roma, ¿verdad? En Italia. Su reino, aquellos que son gobernados por el papado. Y también, así como esparció tinieblas de la misma forma, reciben oscuridad de ellos mismos. Y las úlceras son las mencionadas en la primera plaga. Eso da a entender, porque no dice que cayeron úlceras con la quinta plaga. Dice que no, ellos ya estaban sufriendo y se mordían la lengua y todo esto por esta situación que se daba. Entonces podemos ver, hermanos, que esto nos prueba a nosotros que no todas las plagas son universales. Esta es de carácter local en un lugar específico, y ellos van a sufrir de esta plaga y de las úlceras que sufren como consecuencia de la primera plaga. Y también las plagas son acumulativas. No se termina una plaga, sino que una continúa después de la otra. Y estas personas también blasfeman contra Dios. Es algo que viene endureciendo el corazón de ellos, porque eso fue lo que hizo Faraón. Entre más se negaba, más endurecía su corazón, y lo mismo sucede con las personas que van a recibir esta plaga. En el conflicto de los siglos se nos dice que las plagas cayeron sobre Egipto. Dios estaba por libertar a Israel, y fueron de índole análoga a los juicios más terribles y extensos que caerán sobre el mundo inmediatamente antes de la liberación final del pueblo de Dios. En una ocasión, cuando estábamos estudiando hace algunos años atrás el libro de Apocalipsis, yo hice el siguiente comentario: que yo le daba gracias a Dios de que las plagas eran solamente 7 y no 10, porque en realidad podemos ver ahí que Dios es misericordioso para con la tierra. Porque si fueran 10, imagínense el sufrimiento que existiría. Aquellas plagas fueron locales, ¿verdad? En el tiempo del Éxodo. Pero estas plagas algunas son universales, otras son locales, pero se van manteniendo, no se terminan. Y podemos ver que Dios cuida también de sus hijos. Y todo esto va a acontecer antes de la liberación final del pueblo de Dios. Esos juicios son terribles y extensos que van a caer sobre el mundo. En la historia de la redención, en la página 120, en el párrafo 3, dice:
Dios envió entonces tinieblas sobre Egipto, la gente no solo carecía de luz, la atmósfera además estaba enrarecida de manera que resultaba difícil respirar. Pero los hebreos gozaban de una atmósfera límpida y de luz en todas sus moradas. Y si nosotros nos ponemos a pensar que las plagas son acumulativas, imagínense todo aquel hediondez de los animales que han muerto en el mar, en los ríos, cómo se va a volver la atmósfera de esta tierra. Pero la palabra de Dios también dice, los hebreos gozaban de una atmósfera límpida o limpia, pura, y de luz en todas sus moradas. Quiere decir que donde se encuentren los hijos de Dios, hermano, tal va a ser la situación, ¿verdad? Si se encuentran en las montañas, en las cavernas, de acuerdo a lo que nosotros entendemos, donde quiera que ellos se encuentren, ellos van a gozar de una atmósfera completamente diferente. Pero aquellos que van a recibir las plagas van a sufrir de estas cosas. La quinta plaga es un juicio especial enfocado particularmente en el trono de la bestia y en su reinado, demostrando así a todo el mundo dónde radica la fuente de sus problemas. Cuando el anticristo se proclamó Dios, se puso en el centro de la ira de Dios y ahora el mundo verá incuestionablemente quién es el Dios de la verdad. Vamos a continuar, vamos a pasar a la sexta plaga. En Apocalipsis 16, del 12 al 16, leemos, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca de del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Varias son las cosas que nosotros notamos en estos versículos, hermano. En primer lugar, ¿qué es lo que es simbolizado por las aguas? En Apocalipsis, capítulo 17, versículo 15, nosotros encontramos que dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Quiere decir que el significado bíblico de aguas, en este caso del río, puede ser pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y nosotros sabemos que donde transcurre el río Éufrates, hay muchas ciudades, pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ahora, todo esto nos trae a ciertas conclusiones, ¿verdad? Todo esto pudiera simbolizar, especialmente hablando acerca de las aguas del río, naciones, tribus, lenguas y pueblos, pero también puede ser literalmente el río Éufrates. ¿Qué sucede si algún río se seca? Especialmente si es un río que las personas utilizan para muchas cosas, para regar los sembradíos y cosas así, ¿no? Las personas dejan el área y esto no es algo inusual, esto ha acontecido a través de los siglos. Y yo recuerdo que durante la guerra del Golfo Pérsico, la guerra de Irak, en un determinado momento se pensó en cambiarle la ruta que tenía el río para ellos poder hacer lo que tenían que hacer conforme la guerra se iba acentuando. Pero son cosas interesantes que pasan en los lugares. Pero nos llama la atención de que en este lugar, exactamente donde está localizado el río Éufrates, hubo una guerra hace algunos años atrás. Y todo eso nos dice que el mundo se está preparando porque hubo armamento nuevo que fue utilizado y cosas así. Ellos se están programando ya para un futuro, que es lo que viene más adelante, que vamos a analizar. Ahora, podemos ver que todo esto es para preparar el camino a los reyes del oriente.
Al este del Éufrates se encuentra China, también India y Japón, ¿verdad? Esos son los países o los reyes que menciona en el Apocalipsis 16, en versículo 12, ¿no? En preparación para los reyes que vienen del este. Ahora, es interesante, hermano, ¿por qué estos países se interesarían en esa área? Y no solamente estos países, tenemos otros países también que están interesados en esa área. Pero la Biblia y la profecía nos menciona al este del río Éufrates. ¿Qué es lo que ellos buscan? Yo no creo que ellos busquen la arena que ellos tienen, porque no le pueden sacar provecho a eso, aparte de usarla para construir. Pero usualmente en todo país hay ríos, hay arena, no es necesaria. ¿Qué es lo que ellos buscan? Bueno, necesariamente es el petróleo. ¿Por qué? Porque eso se vuelve gasolina y se vuelve otra clase de productos que son importantes para las economías sigan creciendo. Y se ha notado últimamente cómo China se ha introducido en estos países donde hay petróleo y hacen negociaciones. Y China es uno de los países que últimamente ha estado creciendo económicamente. Y para poder transportar todo aquello que ellos producen, necesitan de vehículos, camiones y cosas así. Y todo esto necesita ¿qué? Necesita gasolina, necesita del petróleo. Entonces, podemos ver que hay intereses de por medios. Estos son intereses económicos, pero a la misma vez, esto también se vuelven necesidades de carácter político también, para tener influencias. También podemos notar, hermanos, que las naciones al este del Éufrates conforman más de la mitad de la población mundial. Y esto es algo que nos ayuda a comprender del porqué de la profecía, ¿verdad? Ahora, ¿qué con respecto a los tres espíritus inmundos? Lo leímos en Apocalipsis 16, del 13 al 14, que son tres espíritus inmundos a manera de ranas. Y dice, ¿estos espíritus son qué? Son espíritus de demonios que hacen ¿qué? Señales. Ahora, identifiquemos, ¿quién es el dragón, la bestia y el falso profeta? El dragón es Satanás, ¿verdad? ¿Quién es la bestia? Es el Vaticano. Y el falso profeta es el protestantismo apóstata. Todos estos tres espíritus inmundos que menciona aquí han permitido que los demonios sean los que los posean. Y van a hacer señales, dice, y van a atraer a los reyes de la tierra hacia ellos con un solo propósito, es traerlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahora, esta triple unión tiene algo. Veamos qué es lo que nos dice en Mensajes Selectos, el volumen 3, en la página 484, la pluma inspirada, nos dice que Juan describe en el Apocalipsis la unidad de los que viven en la tierra y que invalidan la ley de Dios. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están en Él son llamados y elegidos y fieles. Y dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de rana. Y esto está llamándonos a entender que lo que se refiere a Apocalipsis 16, los versículos que leímos, ellos se van a unir. ¿Para qué? Para invalidar la ley de Dios. Y ellos tienen ese mismo propósito. Y después van a entregar, ¿qué dice? Su poder y su autoridad a la bestia. ¿Para qué? Para pelear contra el Cordero. Pero dice aquí, el Cordero los vencerá. Entonces, ese es el propósito. Sabemos nosotros que el espíritu del dragón es en la Roma pagana. En el conflicto de los siglos, en la página 434, párrafo 2, nos dice,
La hilación profética en la que se encuentran estos símbolos empieza en el capítulo 12 del Apocalipsis, con el dragón que trató de destruir a Cristo cuando nació. En dicho capítulo vemos que el dragón es Satanás, Apocalipsis 12:9, fue él quien indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador. Pero el agente principal de Satanás al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana fue el Imperio Romano, en el cual prevalecía la religión pagana. Así que si bien el dragón representa primero a Satanás, en sentido derivado es un símbolo de la Roma pagana. Entonces quiere decir, hermanos, que aún los paganos van a querer hacer parte de esta triple unión. Y es interesante ver que la religión hindú, la religión o las religiones que se practican en China, en Japón, todas ellas son de origen pagano, pero tienen algo bien interesante, que todas ellas piensan que hay un mundo después de la muerte. Podemos ver nosotros, y vamos a verlo más adelante, cómo es que este principio va a ser lo que los va a unir a ellos, ¿verdad? Así es que el paganismo toma parte de esta triple unión. El conflicto de los siglos también nos sigue diciendo en la página 588. Es cierto que el espiritismo ahora está cambiando su forma y ocultando algunas de sus características más objetables. Está asumiendo una apariencia cristiana, pero sus declaraciones desde la plataforma y la prensa han estado ante el público durante casi 40 años. Y en ella se revela su verdadero carácter. Estas enseñanzas no se pueden negar u ocultar. Quiere decir, hermanos, que aparte de que ellos tienen una apariencia más cristiana, no pueden ocultar ni negar las enseñanzas que ellos tienen. Entonces nosotros debemos de abrir nuestros ojos, porque tanto a través de la música como a través de muchas otras formas, nosotros podemos ser inducidos a no ver nada extraño en estas cosas. Pero lo que está oculto atrás de esto es lo peligroso, porque Satanás, el espiritismo, está obrando a través de ellos. Ahora dice, incluso en su forma actual, lejos de ser más digno de tolerancia que antes, es realmente más peligroso, porque es un engaño más sutil, asumiendo una forma cristiana. Si bien anteriormente denunciaba a Cristo y a la Biblia, ahora profesa aceptar ambos. Pero la Biblia se interpreta de una manera que agrada al corazón no renovado, mientras que sus verdades solemnes y vitales no tienen efecto. El amor se considera el principal atributo de Dios, pero se degrada a un sentimentalismo débil que hace más poca distinción entre el bien y el mal. Entonces, hermanos, nuestros sentidos tienen que estar despiertos, ¿verdad? Debemos de estar con nuestra mente abierta. Por eso el mensaje dice, aquellos que van a recibir esta plaga, menciona ahí que uno tiene que estar velando, ¿verdad? Para que estas situaciones no acontezcan, no nos tome desprevenidos, porque también dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Y esto nos dice que vendrá como ladrón en la noche, no para aquel que está velando, sino para aquel que en algún momento tal vez estuvo velando, pero se durmió, hablando espiritualmente. Así que tengamos cuidado con estas situaciones. El espíritu de la bestia, hermanos, es el papado, el espíritu del falso profeta. Clama ser un verdadero profeta, pero no lo es. Y nosotros lo podemos ver. En Joyas de los Testimonios, en el volumen 2, en la página 151, dice, cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país, hablando de los Estados Unidos, repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales,
Entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Hermanos, nosotros hace algunos años, ya creo que son más o menos 5 o 6 años, nosotros pudimos ver cómo el protestantismo le extendió la mano al papado. No sé si ustedes se acuerdan. Acá en los Estados Unidos eso fue, muchas de las iglesias protestantes, algunas no aceptaron, pero la gran mayoría sí lo hicieron. Los más prominentes pastores protestantes, ellos tuvieron una reunión en el cual aceptaron, tuvieron una conferencia más o menos así como la que nosotros estamos teniendo con el Papa. Y allí aceptaron ellos que iban a regresar a la iglesia madre. Y el pastor que estaba hablando, que es uno de los pastores más prominentes de acá de los Estados Unidos en el protestantismo, él dijo, años atrás, yo no hubiera ni soñado que este momento hubiera llegado. Tales fueron sus palabras. Entonces nosotros nos damos cuenta, hermano, que todas estas cosas se están cumpliendo. Ahora, la Constitución de los Estados Unidos, poco a poco, hermanos, están erradicando todos esos principios que están en esa Constitución. Todos estos puntos que de un gobierno protestante, todos esos se están quitando poco a poco, poco a poco. Y aún podemos ver nosotros cómo el sistema republicano de gobierno de los Estados Unidos está también cambiando poco a poco. ¿Y qué nos queda decir, hermanos? Amén. ¿Por qué? Porque estamos viendo que las cosas están aconteciendo, pero a la misma vez, Satanás a través de estos espíritus está seduciendo a las personas. Y la obra de Satanás se va a observar más. Pero nosotros sabemos, hermano, al ver esto, el fin se está acercando cada día más. Ahora, ¿cómo encontrarán estos tres grupos un terreno en común para unirse? Conflicto de los siglos, página 574, nos dice, merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Hermanos, nosotros estamos llegando a ese punto. Acá en los Estados Unidos hay un caos tan grande, especialmente con esta situación que se ha dado de que hubieron 2 personas de raza negra que fueron muertos por 2 policías. La situación aquí no está tan fácil. Gracias a Dios, yo vivo en un lugar donde no hemos tenido ninguna de estas manifestaciones, pero podemos ver cómo los derechos de las conciencias de las personas se están pisoteando. Vemos que todas aquellas leyes que son para proteger al ciudadano se están pidiendo que se quiten. Poco a poco, esto va avanzando de una manera tan sutil que si nosotros no tenemos los ojos abiertos, no nos damos cuenta de cómo están pisoteando los derechos de la conciencia. No sé qué es lo que está sucediendo en Sudamérica, pero acá en los Estados Unidos, si nosotros queremos ir a la iglesia, que hace 3 semanas comenzamos a asistir, tenemos que usar mascarilla para cubrir la boca. Y algunos hermanos no están muy contentos con esa situación. Pero esas son las directrices que nos han dado. Y si queremos participar, tenemos que ir y permanecer con esto hasta que pase todo el culto, desde la escuela sabática, desde las 9:15 que llegamos hasta las 12:30 que estamos ahí, tenemos que tener esta mascarilla sobre nuestra boca.
Y ya sea que queramos cantar o que queramos hablar, tiene que ser con la mascarilla puesta. O sea, son situaciones que se dan. Es cierto que esto no viola nuestros principios, pero nosotros vemos cómo el pueblo estadounidense está tan atemorizado por esta situación que se está dando, que están dispuestos a entregar todo lo que es sus principios, que son los que defienden los derechos, tanto civiles como de la conciencia. Y esto está aconteciendo, hermanos, acá. Nosotros lo estamos viendo tangiblemente, pero a la misma vez vemos cómo otras situaciones se están dando detrás de todo esto. Y lo que ya aconteció, el protestantismo le tendió la mano al papismo, y con esto de ende va también dándole la mano al paganismo, y así está la situación en la cual nosotros estamos viviendo. Pero ¿cuál es el propósito de estos tres espíritus? Es preparar a los reyes para el Armagedón. Nótese que estos espíritus van a traer a toda esta pueblo a través de los milagros. Y en la historia de la redención, en la página 414, se nos dice: con la ayuda del enemigo, los magos de Egipto pudieron falsificar la obra de Dios. El apóstol Juan, al describir el poder milagroso que se manifestará en los últimos días, dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Apocalipsis 13, 13 y 14. No se trata aquí de meras imposturas. Se engaña a los hombres mediante los milagros que los instrumentos de Satanás pueden realizar, y no por los que pretenden hacer. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero por mucho tiempo, aún el gobierno de los Estados Unidos negaba que existieran los ovnis. Pero fue durante la pandemia, bien sutilmente, ellos comenzaron a entregar información a los medios de comunicación de cómo aún pilotos de las Fuerzas Armadas de los de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos habían tenido encuentros con ovnis. Y así durante esta situación ellos están permitiendo y están entregando más información y más información. Nosotros sabemos que todo esto, hermano, es un engaño, ¿verdad? Pero nótese aquí, dice que no se trata aquí de meras imposturas. Se engaña a los hombres mediante los milagros que los instrumentos de Satanás pueden realizar, y no por los que pretende hacer. Pero nosotros, hermanos, como estudiantes de la Biblia que somos, debemos de entender que esta situación no debe de engañarnos, no debemos de permitir que esto, por muy real que aquello se note, tiene que ser a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido. En el Comentario Bíblico Adventista, volumen 7, en la página 978, dice: 4 ángeles poderosos retienen los poderes de esta tierra que los siervos de Dios han sellados en sus frentes. Las naciones del mundo están habidas por combatir, pero son contenidas por los ángeles. Cuando se quite ese poder restrictivo, vendrá un tiempo de dificultades y angustia. Se inventarán mortíferos instrumentos bélicos. Barcos serán sepultados en la gran profundidad de su cargamento viviente. Todos los que no tienen el espíritu de la verdad se unirán bajo el liderazgo de agentes satánicos, pero serán retenidos hasta que llegue el tiempo de la gran batalla del Armagedón. Entonces, hermano, toda esta preparación se está haciendo. Hace poco, la Naval de los Estados Unidos mencionó de que ahora ellos tienen un rayo láser que puede llegar y destruir misiles que han sido enviados a ellos desde la tierra. O sea, un arma que es muy poderosa y no solamente puede destruir un cohete que se le haya tirado a ellos, sino que también puede destruir lugares en la tierra, en tierra firme. Entonces, toda esta situación, hermanos, podemos ver que está cambiando y está moviéndose hacia un punto culminante. En Mensajes Selectos, volumen 3, dice: toda forma de mal cobrará intensa actividad. Los ángeles malos unirán sus poderes con los hombres inicuos
y como aquellos que han estado en constante conflicto y han obtenido experiencia en los métodos de engañar y batallar, y se han estado fortaleciendo durante siglos, no se rendirán en el último gran conflicto sin una lucha desesperada. Y todo el mundo estará de un lado o del otro del asunto en litigio. Tendrá lugar la batalla del Armagedón, y ese día no debe encontrar a ninguno de nosotros durmiendo. Deberíamos estar completamente despiertos, como vírgenes prudentes que tenemos aceite en nuestras vasijas y en nuestras lámparas. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros, y el capitán de las huestes del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras trompeta. Una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Escenas de enorme interés están casi sobre nosotros, y estas cosas serán indicaciones seguras de la presencia de aquel que ha dirigido en todo movimiento agresivo, que ha acompañado la marcha de su causa a través de todos los siglos, y que ha prometido bondadosamente estar en persona con su pueblo en todos sus conflictos hasta el fin del mundo. Él defenderá su verdad, Él hará que ésta triunfe. Él está listo para sufrir a sus fieles de motivos y de poder de propósito, inspirándoles esperanza y valor en la creciente actividad cuando el tiempo esté muy cercano. Hermanos, nosotros no estamos solos. La Biblia nos dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor va a defender su verdad, Él hará que ésta triunfe. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es prepararnos. Debemos de estar como las vírgenes, no las fatuas, sino las vírgenes que fueron sabias y que tenían aceite en sus lámparas y que estaban atentas cuando el llamado vino, el novio viene. En Testimonios para la Iglesia, en el volumen 6, nos dice que todo esto va a terminar cuando Cristo venga por segunda vez. Es necesario presentar a menudo a la gente la bienaventurada esperanza de la segunda venida de Cristo con sus solemnes realidades. Esperar la pronta aparición de nuestro Señor nos inducirá a considerar las cosas terrenales como nada y vacías. De poco tiempo se peleará la batalla del Armagedón. Aquel sobre cuya vestidura está escrito el nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores ha de encabezar pronto los ejércitos del cielo. No pueden ya decir los siervos del Señor como el profeta Daniel, el tiempo fijado era largo. Falta ahora muy poco tiempo para que los testigos de Dios hayan cumplido su obra de preparar el camino del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, vuelvo a enfatizar una vez más, el Señor nos ha dado suficiente luz para que ninguno de nosotros nos perdamos. Y Dios va a cumplir su promesa. Y la última plaga, hermanos. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Entonces, ¿qué es lo que acontece aquí, hermanos? Antes de pasar a eso, leamos un comentario bíblico adventista, volumen 7, en la página 994. Dice, necesitamos estudiar el derramamiento de la séptima copa. Los poderes del mal no abandonarán el conflicto sin luchar, pero la providencia tiene una parte que desempeñar en la batalla del Armagedón. Cuando la tierra esté alumbrada con la gloria del ángel de Apocalipsis 18, los elementos religiosos buenos y malos despertarán del sueño y los ejércitos del Dios viviente irán a la batalla. Antes de continuar, hermanos, quiero mencionar que nosotros nos encontramos al final de la sexta plaga
principios de la séptima plaga. Ahí es donde nosotros nos encontramos. Porque todo lo que el hombre está haciendo para prepararse para la guerra del Armagedón se está llevando a cabo. Muchas cosas de las que hemos leído ya están encaminadas, hermanos. Así es que debemos de escudriñar más, no poner énfasis solamente en la séptima, que es la que está más por venir, ¿verdad? Pero necesitamos poner atención. Y quiero corroborar algo que dije, me equivoqué. No estamos bien en la sexta plaga, estamos en la sexta trompeta, perdón. Las plagas van a venir más adelante. Pero todo esto va a acontecer, hermano. El hombre se está preparando para todas estas cosas. Y las palabras que encontramos ahí, hecho es, tiene su significado. En Conflicto de los Siglos, en la página 620, párrafo 3 y 4, dice: esa medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Sale el sol en todo su esplendor, sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran las escenas con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada. Los ríos dejan de correr, nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas con otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, diciendo: hecho es. Apocalipsis 16, 17. Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Entonces, cuando Dios dice hecho es, esta es la voz de Dios el Padre. Dice hecho es, le prosigue, dice, un gran terremoto. ¿Qué sucede en ese terremoto? El conflicto de los siglos nos dice. También en el libro de Daniel, en el capítulo 12:2. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Durante este terremoto que es causado por la voz de Dios Padre, cuando dice hecho es, hay una resurrección parcial. ¿Quiénes son los que resucitan? Ya lo leímos. Aquellos que aceptaron el triple mensaje angélico, pero murieron y resucitan para oír, dice, el pacto de paz que Dios hace con los que guardan la ley. Quiere decir que aquellos que murieron comenzando en el año 1844 y que mueren viviendo el triple mensaje angélico van a ser resucitados y son parte de los 144,000, van a oír el pacto de paz que hace Dios con los que guardan su ley. Pero a la misma vez va a haber otra parte, otra resurrección, pero estos no forman parte de ese número. Dice, son los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para verlo venir en gloria. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesús a algunos miembros del Sanedrín cuando les dijo: y no me verás más hasta que yo venga en las nubes de los cielos. Y él estaba hablando acerca de este momento. Ahora, ¿cuál será nuestra actitud en vista de todo esto, de lo porvenir? Y con esto concluyo, hermanos, acá. En Testimonios Selectos, volumen 1, en la página 185. Nuestra propia conducta determinará si hemos de recibir el sello del Dios vivo o hemos de ser arrebatados por las destructoras armas. Han caído sobre la tierra unas cuantas gotas de la ira de Dios.
Pero cuando se derramen las 7 últimas plagas sin mezcla en la copa de su indignación, entonces será demasiado tarde para arrepentirse y encontrar refugio. No habrá entonces sangre expiadora que lave la mancha del pecado. Hermanos, es ahora cuando nosotros debemos de hacer nuestro trabajo, nuestra obra, aceptar a Dios, Cristo como nuestro Salvador, aceptar que la ley de Dios está vigente, que el cuarto mandamiento tiene el sello del Dios vivo. Esa es la única forma, hermano, la única manera como nosotros vamos a ser arrebatados de todos estos males que vendrán, todas estas armas que Satanás tiene preparado. Pero es ahora cuando tenemos esta oportunidad. Cuando las plagas comiencen a caer, hermano, el tiempo de misericordia se ha terminado. La gracia ya no habrá más. Y entonces caerán las 7 postreras plagas sin mezcla, con la indignación de Dios, con su ira. Y en ese momento, si nosotros decidimos buscar por Dios, ya no habrá más sangre expiatoria por nosotros. Así que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Este estudio, hermanos, no ha sido exhaustivo. Hay mucho más que hablar, pero les he dado una idea de lo por venir, de lo que es en referencia al capítulo 16 del Apocalipsis. Estudien más, abran sus Biblias. Tenemos el espíritu de profecía también que nos ayuda a comprender ciertas cosas, nos abre el entendimiento, pero por sobre todas las cosas, hermano, es así como nosotros nos vamos a proteger de las artimañas de Satanás y no podremos ser engañados. Vamos a hacer que eso nos haga a nosotros fuertes para poder resistir todas estas cosas que vendrán y que cada uno de nosotros tenga y tome la oportunidad que Dios nos ha dado hoy día para que cada uno de nosotros haga su elección y que la haga de la mejor manera. Amén.